y quiero que me acompañes a Lucas 15. Hoy es el Día del Padre, así que felicidades a todos los papás, ¿eh? Muchas felicidades. Y obvio, como no podía ser de otra manera, quiero ir un poquito alineado a lo que compete al tema que se me ha dado, ¿no? El Día del Padre. Entonces, pues, qué mejor texto para hablar acerca del Padre que Lucas 15, ¿no? Y yo sé que es una de las parábolas de Jesús más trilladas, más leídas, y las hemos estudiado y hemos escuchado muchos mensajes acerca de esto, pero quiero que me acompañes al versículo 31, porque me gustaría que en esta mañana pudiésemos reflexionar acerca de algunas cuestiones importantes. Lucas 15, 31. Ya voy a leer uno de los últimos versículos de este pasaje, y el verso 31 dice: Él entonces dijo, hablando el Padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hasta aquí vamos a leer. Quiero que te quedes con eso en mente. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, o la enseñanza, o la reflexión, llamémoslo como queramos, Hijo y Padre. No es al revés, no es Padre e Hijo, es Hijo y Padre. Y quiero que veamos juntos en esta mañana tres cosas. En primer lugar, quiero que analicemos las ciertas actitudes o características de los hijos. Número dos, quiero que veamos y analicemos ciertas actitudes del Padre. Y luego al final te voy a decir lo que vamos a hacer, ¿vale? Quiero, orando al Señor y pensando un poquito en este mensaje, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo podemos aprender de esta historia teniendo en cuenta el perfil que nosotros tenemos de gente que estamos sirviendo al Señor, gente que nos estamos preparando para servir al Señor? Porque yo entiendo que si estás en este lugar es porque en tu corazón arde el deseo de servir al Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues con ese entusiasmo, desde luego que lo vas a petar, ¿eh? Pero todos queremos servir al Señor, o estamos sirviendo ya al Señor. Y toda la palabra del Señor encontramos lecciones que nos pueden ayudar a cómo servir al Señor con mayor excelencia. Yo encuentro, y quiero hablarte de tres características o tres cosas que yo veo en el Hijo y que nosotros debemos de tener cuidado y debemos de cuidarnos. En primer lugar, yo veo que ambos hijos mantuvieron una distancia con el Padre. Ambos hijos mantuvieron una distancia con el Padre. Vemos que el primero de los hijos, el que se menciona en la historia, el que es identificado como el hijo pródigo, se marchó lejos a una provincia apartada, y ahí dice la Biblia que desperdició su vida. Todos conocemos los detalles de la historia, pero el otro hijo se quedó en casa, y ambos hijos en el corazón experimentaban una distancia del Padre. Uno de los peligros más graves que hay en la vida de aquellos que queremos servir al Señor es distanciarnos del Padre. La distancia distorsiona la visión de las cosas. Cuando más distancia tú mantienes con alguien, tu relación con esa persona se va a enfriar con el paso del tiempo. A medida que mantienes distancia, la visión se distorsiona y al final acabamos viendo las cosas desde una perspectiva incorrecta. Esto es muy normal y muy común que pase en las iglesias. Cuando hay personas que poco a poco se empiezan a desconectar de la vida de la iglesia, empiezan a ver la iglesia de una forma incorrecta, inadecuada. Si tú te vas alejando y vas perdiendo relación con la gente, poco a poco vas perdiendo el recuerdo que tienes de esa persona, vas perdiendo el recuerdo de cómo esa persona es, de cómo esa persona procede, y poco a poco tu visión de la persona va siendo distorsionada poco a poco. Cuando conoces a la persona y tienes una relación cercana con la persona, tú entiendes el por qué la persona actúa de una determinada manera. Cuando tú mantienes una cercanía con Dios, tu relación con Dios es fresca, pero lo peor que nos puede pasar en el ministerio es distanciarnos del Padre. Porque cuando te distancias de Dios, su obra la percibes de manera incorrecta, su carácter lo percibes de manera incorrecta. Empiezas a ver fantasmas donde no los hay. No sé si recuerdas la historia, yo el domingo hablaba en el culto precisamente acerca de esta historia, en el momento en el que los discípulos de Jesús están en medio del mar, en medio de una tormenta, ¿recuerdas? Acababa el Señor de hacer un milagro extraordinario, acababa de dar de comer a más de 10.000 personas, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, un milagro extraordinario. Dios le dice a sus discípulos que se monten en la barca y que vayan a la otra ribera del mar de Galilea. Y Jesús, entre tanto, se va al monte a orar y desaparece de la vista de ellos. Y en medio de la noche, a medianoche, se desata una tormenta, ellos empiezan a tener miedo y Jesús viene a ellos en la distancia caminando sobre las aguas. ¿Y cómo identifican los discípulos a Jesús? ¿Cómo qué? Como un fantasma. Y a veces cuando hay demasiada distancia entre nosotros y Dios, empezamos a ver fantasmas donde no los hay.
nuestra percepción de Dios comienza a ser errónea. Circunstancias que cuando estamos cerca de Dios las vemos como oportunidades para crecer, cuando estamos lejos de Dios vemos esas circunstancias como amenazas. Por lo tanto, número 1, importante, la distancia. Cuidado con distanciarnos de Dios. Número 2, el derecho. Si te das cuenta, ambos hijos reclaman un derecho al padre. El primero de los hijos manifiesta ese deseo en el corazón. Él le pide la herencia, él cree que tiene derecho a esa herencia y ciertamente él tiene un cierto derecho a la herencia. Pero ese reclamo que él hace es una ofensa para el padre. El otro hijo, el que permanece en la casa, también cree que tiene derecho, solo que no lo expresa al principio de la historia. Al final de la historia, él reclamará al padre: tú nunca me has dado ni siquiera un corderito para que yo celebre con mis amigos. A lo que el padre responde el texto que hemos leído al principio. Ambos hijos estaban reclamando su derecho al padre. Uno lo expresó al principio, el otro lo expresó al final. ¿Y esto de qué nos habla? Ellos se enfocaron más en el derecho que en el privilegio. Lo peor que nos puede pasar en la vida, aquellos que queremos servir al Señor, es pensar que tenemos derecho a algo. En el momento en que te olvidas que servir al Señor, que lo que haces es un privilegio y es tu derecho, te has desenfocado lo que es el servicio. Y con el paso del tiempo, con el paso de los años, yo he visto como muchas personas, llega un momento donde al principio, cuando tienen la oportunidad de servir al Señor, cuando Dios les abre el espacio, cuando Dios les abre la oportunidad, toman ese privilegio, toman ese compromiso con gozo, con alegría, porque se sienten privilegiados e indignos. Pero es muy fácil con el paso de los años que nos acostumbremos a lo que estamos haciendo y que en algún punto del camino nos creamos con el derecho de reclamar aquello que nos fue dado por gracia. Nos puede pasar como pastores de una iglesia, nos puede pasar como directores de un proyecto, nos puede pasar como estudiantes aquí, que en algún momento de nuestro caminar en estos 4 años nos olvidemos de que estar aquí es un privilegio, no es un derecho. De que cuando a mí se me está enseñando en el aula, soy un privilegiado porque me están enseñando en un aula. No hay un momento donde yo no tengo un derecho, es un privilegio. Servir a Dios no es un derecho, es un privilegio. Y esto pasa en la vida de la iglesia muy constantemente. Gente que de pronto desean servir al Señor, desean poner su vida en las manos del Señor, y cuando ven la oportunidad se sienten indignos. Ostras, Dios me ha elegido a mí para servirle. De tanta gente Dios se ha fijado en mí. Si soy la persona menos capacitada, si soy la persona que tiene menos recursos, si hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo, ¿por qué el Señor se ha fijado en mí? Y wow, qué privilegio poder hacer lo que estoy haciendo para Dios. Poder pastorear, poder predicar, poder dirigir un tiempo de alabanza, poder servir usando un instrumento, poder enseñar a los niños. Qué privilegio es que Dios, de entre tantas personas, me haya elegido a mí. Pero hay un momento donde de pronto el privilegio se pierde y comienza a aflorar el derecho. Y cuando empieza a aflorar el derecho perdemos de vista la gracia. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por gracia. Y la gracia, por si se nos ha olvidado, es un regalo inmerecido. Y no hay ni un solo punto en nuestro camino donde pasamos de ser o de recibir algo inmerecido a recibir algo que merecemos. En ningún momento de nuestra historia la gracia pasa a ser algo merecido, siempre es algo inmerecido. Y cuando todo lo que tú haces y todo lo que tú eres es por gracia y eres consciente de eso, tu perspectiva del ministerio cambia por completo. Siempre serás un privilegiado. Tengas 20 años en el ministerio, 30, 40, 50 o mueras sirviendo a Dios. Hasta el último minuto serás un privilegiado. Y si pierdes eso de vista, entonces te has desenfocado de lo que es realmente importante. Los hijos llegaron a un punto donde estaban tan mimados y tan bendecidos y vieron al Padre, llegaron a un momento donde ellos se creyeron con el derecho. Nosotros nunca vamos a ser creadores, siempre seremos criaturas, siempre seremos siervos, siempre estaremos al mandato de Dios, siempre estaremos a las órdenes de Dios. Por muchas cosas que logremos, por muchos éxitos que tengamos en la vida, por muchas cosas que hagamos y que funcionen, nunca será mérito nuestro, siempre será por gracia. El éxito es un regalo inmerecido. El éxito es un regalo inmerecido. Los dones son regalos inmerecidos. Lo que funciona en nuestra vida es por gracia. Es siempre porque Él es bueno. Y cuanto más conscientes somos de nuestra debilidad, de nuestra ineficacia como seres humanos,
De nuestra humanidad más gloria Él se lleva, porque lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, Dios lo utilizó. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que es, pero para gloria de su nombre. Y al final tu vida y mi vida, tu servicio y mi servicio tienen que ser para gloria de su nombre. Así que los dos hijos confundieron el privilegio con el derecho. Y tercera cosa, la amargura. La amargura. Hubo un punto en esta historia, en la vida del hijo mayor y en la vida del hijo menor, en la vida del que se fue y el que se quedó, que experimentaron la amargura. Cuando yo miro a este primer hijo tirado en una pocilga, rodeado de cerdos, habiéndolo perdido todo, yo veo un hombre amargado, yo veo un hombre que siente que nada está funcionando en su vida. Es hijo de nada más y nada menos del padre, un buen padre. Es alguien que tiene herencia, es alguien bendecido, es alguien amado, pero no está disfrutando de su condición. El otro hijo que se queda en la casa, que no está en una pocilga, tiene todo, está supuestamente, físicamente cerca del padre, pero yo veo que no es capaz de alegrarse en medio de la fiesta. No es capaz de alegrarse de la bendición de otro. ¿Y sabes qué me explica a mí todo eso? ¿Qué me muestra todo eso? Eso me muestra que hay un problema en el corazón. No tienen la capacidad de poder disfrutar de lo que es ser hijo. Y tú puedes estar sirviendo a Dios y puedes estar haciendo 1000 cosas para Dios y no disfrutarlo. Y permitir que la amargura entre en el corazón. Y sabes una cosa, en mi experiencia sirviendo al Señor, hace más de 20 años que estoy en el ministerio pastoral, más de 20 años, he visto muchas cosas. Y lo que más me entristece es ver a hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas del Señor, vivir amargados. Perdieron el gozo de servir al Señor. Y servir al Señor hay que disfrutarlo. El ministerio es para disfrutarlo. Y eso no está reñido con pasar momentos difíciles. Eso no está reñido con pasar momentos complicados. Eso no está reñido con que haya circunstancias en la vida que sean difíciles. Momentos donde uno realmente se le hace cuesta arriba. Pero eso no está reñido con disfrutar el ministerio. Dios no te llamó a amargarte la vida. La amargura es cuando no gestionamos bien los infortunios de la vida. Cuando no gestionamos bien las dificultades, las pruebas, las adversidades. Se puede generar amargura en el corazón. ¿Recordáis a Aitofel? ¿Quién recuerda quién fue Aitofel? Aitofel fue el consejero de David, el hombre de máxima confianza de David. Estuvo con David desde el principio, desde el principio. El hijo de Aitofel, Eliam, era uno de los valientes de David, amigo íntimo de Urías, otro de los valientes de David. Aitofel conoce a David desde la cueva de Adulam y está con él todo su proceso, huyendo de Saúl hasta que es instituido como rey, pero hay un momento en la vida de David cuando su hijo Absalón se rebela contra David y lo traiciona y David toma sus cosas y se marcha en paz. ¿Quién es el primero que se une a la rebelión de Absalón? Aitofel. Y uno dice, pero si la Biblia dice que cuando hablaba Aitofel, dice la Biblia, literalmente era como si Dios mismo hablase. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Aitofel para que no perdiese la oportunidad de traicionar a David, al hombre con el que siempre había estado? Tú tienes que entender que Aitofel era papá de Eliam. ¿Quién era Eliam? El papá de Betsabé. Y tú sabes todo lo que sucedió con David y Betsabé, ¿verdad? ¿Quién se comió toda esa historia en primer plano? Aitofel, que vio cómo el hombre al que él le había sido leal durante tantos años se cargó la vida de su nieta. Y había terminado con la vida del marido de su nieta, arruinó su familia, trajo deshonra y Aitofel lo guardó en el corazón y eso le pasó factura, porque se convirtió a través de la amargura en un traidor para la gente que había a su alrededor y al final se acabó quitando la vida, se suicidó. La amargura te puede destruir, la amargura te puede destruir. Cuando no sabes vivir bien como hijo, la amargura en el corazón te puede destruir. El hijo mayor que se quedó en la casa, no sabemos si es el mayor o el menor, no lo sé, el otro hijo estaba amargado, porque había fiesta, porque había vuelto su hermano y él estaba mal en el corazón. ¿Quién sabe si a lo mejor él hubiese deseado también irse lejos y vivir la vida loca como el otro hermano, ¿no? Pero no era capaz de disfrutar y de alegrarse con los milagros y las bendiciones de otros. Cuidado en el ministerio cuando no eres capaz de alegrarte de las bendiciones de otros. Cuidado en el ministerio cuando no eres capaz de gozarte cuando a otro le va incluso mejor que a ti. Cuidado cuando llega el momento donde no eres capaz de disfrutar un tiempo de alabanza o disfrutarte una prédica, disfrutarte un mensaje o disfrutar congregarte con los hermanos. Si eso pasa, es una señal de alarma de que algo no funciona en el corazón. Y todos somos vulnerables a caer en la amargura. Así que son 3 cosas que yo encuentro en el hijo
de las que tenemos que, los dos hijos de las que tenemos que cuidarnos en el ministerio. Ahora, vamos a ver al Padre. Hay 3 cosas que yo veo en el Padre. En primer lugar, lo que veo, valga la redundancia, es un lugar. El Padre provee a su Hijo una casa donde regresar. Mira, lo que me llama la atención de la historia del hijo que se marcha fuera, ¿sabes lo que es? Es que en su peor momento él quiere volver al lugar del cual salió. ¿Sabes que Dios siempre es la mejor opción para regresar cuando estás peor? Siempre es un lugar al que puedes volver. Por muy distante que te sientas de Dios, por muy amargado que puedas sentir que estás, por muy confundido, confundida que te puedas sentir, volver a Dios siempre es la mejor opción. Él siempre tiene un lugar de regreso y de descanso para ti. Su presencia es el mejor lugar donde podemos regresar. No se trata de regresar al activismo, no es regresar a la iglesia, es regresar al Padre. Es regresar al Padre. No es tanto a dónde vuelves, sino a quién vuelves. Los discípulos dijeron, cuando Jesús le dijo, ¿también queréis iros vosotros? Y ellos dijeron, pero ¿a quién iremos? No dijeron, ¿a dónde iremos? Ellos respondieron, ¿a quién iremos? No seguimos un espacio físico, seguimos a una persona. La presencia de Dios, el Padre, no es un espacio físico, es una persona a la que yo puedo volver siempre que lo necesite. Y todos en algún momento de nuestra vida sentimos y sabemos cuándo estamos lejos de donde deberíamos estar. Y tienes que saber que el Padre siempre provee la posibilidad de regresar. Esto que estoy diciendo es demasiado obvio y demasiado evidente, pero ¿sabes? A veces lo más evidente y lo más obvio es lo que más nos cuesta hacer. Porque muy a menudo los principios más simples y más sencillos son los más poderosos, por eso son los que más nos cuestan. El perdón, algo tan lógico y tan evidente, es lo que más cuesta. El amar a otros es algo tan lógico, tan evidente que todos sabemos, podríamos dar todos los que estamos aquí cátedra de lo que es correcto. Otra cosa es vivir siguiendo esos principios. A menudo son los que más cuesta cumplir porque son los más poderosos. Número 2, el Padre es el proveedor de respuestas. ¿Qué es lo que está pensando en recibir el Hijo cuando decide regresar a casa? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita el Hijo? ¿Qué quiere? Él cuando reflexiona dice, la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan. Yo necesito pan, porque aquí me estoy muriendo de hambre. Necesito comer. Cuando él regresa a la casa de su padre, es maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre, antes que darle pan para el estómago, le da pan a su alma. Dios siempre tiene la respuesta, no que queremos, sino la respuesta que necesitamos. Y a veces le estamos pidiendo cosas a Dios pensando que eso es lo que necesitamos y Dios considera que necesitamos algo que es mucho más profundo y más importante. Y le pedimos a Dios recursos para el ministerio, dones, talentos, capacidades, una solución, una respuesta y a lo mejor Dios considera que tú necesitas pan para el alma. El hijo que se quedó en la casa tenía todo, pero no estaba tomando lo que necesitaba. Entonces el hijo que se quedó en la casa también estaba en conflicto. Él quería un cordero y el otro le dijo, mis cosas, todo lo que yo tengo es tuyo. Te estás equivocando, piensas que necesitas una cosa cuando realmente lo que necesitas es otra. Estás preocupado porque no tienes un cordero para celebrar, pero realmente no has entendido, no estás lleno o satisfecho en nuestra relación. Tú puedes ser un hombre o una mujer lleno de dones, talentos, posibilidades, oportunidades en el ministerio y seguir necesitado. Y seguir necesitado. Puedes tener años de experiencia, puedes tener mucho conocimiento, sacar las mejores notas, que tu TFG sea el más puntuado, con la puntuación más alta, aún así seguir necesitado. Y el Padre nos provee las respuestas de aquello que necesitamos realmente. Y llama la atención que cuando el Padre ve al Hijo, le pone un anillo, le pone un vestido nuevo, le pone un calzado, no le da pan. El Hijo viene buscando pan, está muerto de hambre, pero el Padre con esos gestos externos está dándole pan al alma, está sanando tu alma. ¿Sabes? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos da aquello que necesitamos. Él es la fuente de todas nuestras respuestas. En tercer lugar, el Padre
primero, por encima de todos los errores de su Hijo, amó. Ese es Dios. Dios primero ama. Todo lo demás viene después. Me bendice. Aparta miedos y temores de mi corazón cuando yo veo que Dios primero ama. O sea, ¿el Hijo se había equivocado, sí o no? ¿Sí o no? Pero no solo se equivocó él, el otro también. O sea, tu hermano se ha perdido, estaba en el mundo, estaba mal, estaba fatal, y tú no eres capaz de alegrarte. Es más, te enfadas, reclamas, tú también te has equivocado, tú no estás bien. O sea, el otro llegó y se había equivocado, pero tú que te has quedado, tú tampoco estás bien, ninguno está mal. Pero ¿tú ves las palabras de amor que tiene el Padre hacia uno y a otro? Podríamos entrar en muchos detalles, pero conocéis sobradamente la historia y quiero redimir el tiempo. Pero a mí me llama la atención de que primeramente Dios ama. Dios ama. Juan 3:16, tan básico, tan fundamental. La esencia de Juan 3:16 es que Dios amó. Dios amó. Ya, Dios amó. Y todo lo que Dios hace después siempre está movido por el amor. Ese es el Padre. Todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida responde a su esencia como amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y cada acción de Dios va regada, tiene una impronta y una marca que forma parte de su esencia. Todo parte del amor que Él tiene hacia ti y hacia mí. Ese es el Padre. Cuando yo miro cómo Él gestiona el error de sus hijos, yo digo, Dios es exactamente el mismo contigo y conmigo. Hablaremos después de los errores, el por qué ha pasado lo que ha pasado, pero primero, mi primera reacción hacia ti es amarte. Nuestra primera reacción no siempre es amar. No siempre es amar. Ese es el Padre. Alguien que viene con pan para el alma. Y ese amor de Dios, el amor de Dios es sanador, restaurador. El amor de Dios es el motor que nos ayuda a entender cada una de las temporadas de nuestra vida. Si cada momento que tú vives en tu vida, aunque no sea agradable, tienes en cuenta y en consideración que la temporada que estás viviendo detrás y el motor es el amor de Dios hacia tu vida, tu visión de la realidad cambiaría. Tu visión de la realidad cambiaría. Si tuviésemos en consideración que todo lo que Dios permite en nuestra vida, que su guía en cada temporada responde a que Él me ama y Él sabe lo mejor para mí, entonces mi perspectiva cambiaría. El problema es que la distancia, la amargura, el sentimiento de derecho nos hacen no entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Nuestra imagen del Padre está distorsionada porque no sabemos funcionar de manera correcta como hijos. Ahora, te he hablado de 3 características de que como hijos en el ministerio tenemos que considerar. Te he hablado de 3 características del Padre hacia cada uno de nosotros como Padre. Ahora, la tercera parte de este mensaje, y con esto quiero ir ya encaminándome poco a poco hasta el final, aunque no voy a terminar todavía, terminaré cuando veáis al pianista subir, ahí sí estoy terminando. Convengamos en que Jesús es nuestro modelo para vivir o no. ¿Sí o no? Tu modelo y mi modelo para vivir es Jesús. O sea, si yo quiero aprender cómo vivir en este mundo, tengo que mirar a Jesús. Ese es mi ejemplo. Puede haber personas que me inspiren y ciertamente hay gente a nuestro alrededor que nos va a inspirar su forma de vivir, su forma de actuar, ¿verdad? ¿Hay gente que te inspira o no? Por supuesto. Pero esa gente que me inspira no son mi modelo de vida es Cristo. Yo tengo que mirar cómo Jesús vive. Ahora, nosotros somos llamados a imitar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se movió Jesús? Jesús vivió imitando el ejemplo del Padre. Jesús vivió imitando el ejemplo del Padre. Cuando pensamos en Lucas 15, normalmente siempre nos fijamos en cómo es el Padre y cómo es el Hijo, y es maravilloso, tenemos muchas lecciones. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo más allá de cómo a veces nos quedamos en cuanto a la interpretación de Lucas 15. Yo creo que Lucas 15 va un poquito más allá. Y Lucas 15 te desafía a ti y a mí a ser como el Padre. Lucas 15 nos desafía a ser como el Padre. ¿En qué sentido? En Juan capítulo 8, verso 38, Jesús dijo lo siguiente: yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Un padre inevitablemente deja una impronta en un hijo. Un padre deja una impronta en un hijo. Un padre siembra cosas en su hijo. Puede sembrar bien o puede sembrar mal, pero deja una impronta. De hecho, en Juan 8:39,
Jesús le dijo a varios de los seguidores, ustedes sois de vuestro padre, dilo, el diablo. Ustedes sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque vuestra forma de moveros, de manejaros y de actuar revelan quién es vuestro padre. Luego el padre tiene una influencia sobre nosotros. Por lógica, Jesús vivió, Jesús actuó siguiendo el modelo y el ejemplo del Padre. En Juan 5:19 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo reproduzco lo que veo hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si yo tomo el ejemplo de Jesús, yo soy llamado a vivir con los principios de mi Padre. Yo soy llamado a tomar el ejemplo de mi Padre. Yo esta mañana cuando me levanté mandé un mensaje a mi papá para felicitarle el Día del Padre. Y escribí algunas de las cosas que de su forma de ser a mí me han inspirado y me han enseñado y le agradecí. Porque gran parte de lo que yo hoy soy es gracias a lo que mi padre me enseñó con su ejemplo. Y yo decidí aprender. Ahora, convengamos en que no todos hemos tenido buenos padres. Convengamos en que no todos nuestros padres han sido infalibles, pero sí todos tenemos un padre que es el mejor ejemplo de padres. Y en ti y en mí está la responsabilidad de decidir si vivimos tomando el ejemplo de nuestro padre o no. Si vivimos tomando el ejemplo de Dios o no. ¿Por qué la Biblia me revela cómo es el Padre? Para que yo sepa cómo vivir como hijo, pero que también aprenda cómo es el Padre. Para que también tome de sus características y yo las reproduzca en mi forma de vivir. ¿En qué sentido? Te dije que el Padre provee un lugar donde regresar. Tú y yo tenemos que tener un espacio, un lugar en el corazón para todos. Un lugar en el corazón para todos. En tu corazón tiene que haber espacio para los que te aman y tiene que haber espacio para los que te odian. Ese es el corazón de Dios. Tú puedes decidir vivir la vida solamente otorgando espacio en tu corazón para los que te caen bien, para los que piensan como tú, para los que son afines a ti, a los que tú consideras que son gente guay o gente buena. Pero si quieres un corazón como el corazón de Dios, en tu corazón tiene que haber espacio para todos. Esto me lo dijo a mí un pastor hace muchos años en una de mis peores crisis ministeriales, cuando él me sentó y me dijo, Héctor, en tu corazón tiene que haber espacio para la gente que te ama y para la gente que te odia. Eso me voló la cabeza. Porque nosotros vivimos la vida solamente haciendo espacio a la gente que nos conviene en el corazón. Pero si queremos un corazón como el corazón de Dios, si queremos actuar como Dios actúa, si queremos ser como nuestro Padre, debe haber espacio en nuestro corazón para todos. Eso implica un corazón sano. Un corazón sano. En el ministerio es indispensable. Y no siempre nuestro corazón está sano. Y sabes una cosa, cuando un corazón no está sano, el corazón, tarde o temprano, acaba manifestando en actitudes y en acciones lo que está dentro. Ese famoso texto que siempre repetimos hasta la saciedad, de la abundancia del corazón, habla la boca, sí, pero también hablan nuestras actitudes del corazón. Nuestras acciones, el reflejo de nuestras prioridades, manifiesta lo que está dentro de nuestro corazón. Externamente caminamos en base a lo que está dentro de nuestro corazón. Y cuando estamos sanos, lo que proyectamos es sanidad. Cuando estamos enfermos no proyectamos sanidad, proyectamos otra cosa. Por lo tanto, yo tengo que tener un corazón sano como el corazón del Padre. Yo no veo rencor en el Padre. Y había sido ofendido. ¿O no había sido ofendido? Claro que había sido ofendido. Uno que lo tiene al lado, que le da de todo, que lo mantiene, que está ahí y le reclama que no es suficiente. El otro que le dice, dame la herencia porque me voy a hacer mi vida, porque por lo que sea. Él es el ofendido. Pero es que el corazón de Dios es un corazón amoroso, tierno, sano. Por más daño que hagamos a Dios, su corazón permanece sano. Es extraordinario. La palabra del Señor me enseña que Él nos reconcilió consigo mismo. Eso es un corazón sano. Cuando tu corazón no está sano, tú esperas que sean los otros los que vengan a pedirte perdón, que sean los otros los que vengan a arreglar las cosas. Pero un corazón sano dice, no, yo no quiero tener esto en el corazón. Yo voy a traerlos, y voy a dar lo mejor que tengo, voy a dar a mi hijo, me voy a entregar por completo para que no haya nada entre nosotros. Ese es el corazón de Dios y hacia eso tenemos que apuntar nosotros. Esa es la dirección que nosotros tenemos que tomar. Ahora, esto lo sabemos todos, todo lo tenemos muy claro. Otra cosa es incorporar esto a nuestro día a día. Trabajar el corazón. Recuerda
que a Dios le importa más tu corazón que lo que tú puedes hacer. De nada sirve hacer 1000 cosas para Dios y no tener el corazón correcto, no tener el corazón sano. 2, respuesta. El Padre tenía pan para todos. Nosotros no tenemos todas las respuestas, ni las vamos a tener. Hay cosas que no sabemos y estaría bien de vez en cuando admitir que no sabemos todo. De vez en cuando está bien, se vale admitir que no lo sabemos todo. O sea, y cuando salgas de este lugar y te enfrentes a la vida real, en el contexto en el que te has desarrollado antes de entrar en el seminario, te vas a dar cuenta de que realmente una cercanía cada vez más profunda hacia Dios te trae conciencia de que no sabes tanto. La crisis de Job sirvió para que Job se acercase más a Dios. O sea, todo el diálogo que Job tiene con Dios es interesantísimo, ¿vale? No vamos a entrar en todo, pero quiero que te quedes con estos puntos. Job experimenta la peor crisis de su vida, lo pierde absolutamente todo. Y tiene un diálogo muy interesante con Dios. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la síntesis o la idea o la lección medular del libro de Job? Yo pensaba que te conocía, pero ahora realmente veo quién eres. Yo pensaba que sabía mucho de ti y me he dado cuenta que no sé apenas nada. Eso es lo que provoca la cercanía con Dios. No provoca que uno camina más sobrado y sabe más que nadie y sacas pecho. No, no, no. Lo que entiendo es que cuando más te acercas a Dios, más descubres lo grande que Él es y lo pequeño que uno es. Entonces no tenemos todas las respuestas, pero sí que hay un principio en cómo el Padre actúa, que el Hijo, el que está afuera, reclama. Y Él dice, en la casa de mi Padre, los jornaleros tienen pan. ¿Qué está diciendo el Hijo? Mi Padre tal vez es muy estricto. Mi padre a lo mejor me dice que tengo que volver demasiado pronto. No entiendo todo lo que mi padre hace. No estoy de acuerdo con todas las normas y las leyes que mi padre hace. Pero mira, sé una cosa. Todo el mundo encuentra pan en la casa de mi padre. Mi padre tiene pan para todos. Tú y yo tenemos que tener pan para todos. Tú y yo tenemos que tener pan para todos. Tú no le puedes negar el pan a nadie. Pero solamente le damos pan a la gente que creemos que lo merece. Solamente damos pan a la gente que esperamos que me lo agradezcan como tienen. ¿Sabes? En el ministerio hay algo que se llama desinterés. Jesús habló acerca de esto. Si tú vas a invitar a alguien a un convite, a una fiesta, invita al que no te puede devolver el favor. Si vas a bendecir a alguien, bendice a un pobre, al que sabes que no te puede pagar tu buena acción, para que generes en ti el sentimiento o generes en ti la impronta de desinterés, de que todo lo que hagas sea desinteresado. Vas a dar pan y vas a dar pan a cualquiera, a todo el mundo. La iglesia, tú y yo como iglesia del Señor, somos llamados a tener pan para todos. Pero es que si doy pan y luego no vienen y no se... Da igual, tú da pan. Sí, pero es que yo quiero que se bautice. Cuando se comprometa, entonces, da pan. Da pan. Dale pan. Sí, pero yo creo que no. Pero me ha hecho daño. Dale pan. Pero me ha traicionado. Dale pan. Si no eres capaz de bendecir a todos, entonces no eres un canal útil. No eres un canal útil. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre proveerá momentos en tu vida donde tengas que bendecir a los que más daño te han hecho. ¿Y sabes por qué? Porque eso forjará tu corazón. Y lo hará más parecido al de Jesús, quien desde la cruz bendijo incluso a los que le estaban quitando la vida en ese momento. De eso se trata. No es que Dios te quiera hacer pasar por un mal trago y te exponga y te obligue a predicar y a bendecir y a ayudar a los que te han hecho daño para hacerte sufrir. No, es porque eso va a trabajar tu corazón, te va a hacer más como Él. Entonces el Padre tenía pan para todos, hasta el de la más baja condición, hasta el que menos derecho tiene, hasta un simple jornalero encuentra pan en la casa del Padre. Ese tienes que ser tú, ese tengo que ser yo, esa tiene que ser tu iglesia, ese tiene que ser mi iglesia, un lugar con pan para todos. No estamos aquí para discutir la moralidad de cada una de las personas que entran en la iglesia, para debatir aquí, para reivindicar quién tiene razón doctrinal en esto o en lo otro. No, tienes hambre, yo tengo pan para ti. Después de lo demás podemos hablar, pero primero pan. Yo tengo pan para ti. Y si el padre recibía a un jornalero, ¿cómo no iba a recibir a un hijo que venía arrepentido? Había pan para todos, pero ni uno ni el otro al principio eran conscientes de eso, pero sin embargo, él volvió a la casa donde había pan. La gente solamente acude a los lugares donde se les da pan. De verdad.
Asegúrate de tener pan. Si un consejo, y no soy nadie para dar consejos, pero si tuviese que soltar un consejo o ponerlo encima de la mesa y quien lo quiera lo coja, te diría esto: no pierdas tu tiempo hablando mal de otras casas. No pierdas tu tiempo hablando mal de otras casas. No pierdas tu tiempo hablando mal de nadie. Asegúrate de tener pan y el que necesite pan sabrá dónde acudir. Hoy en día asistimos a una lucha encarnizada de reivindicaciones y de batallas apologéticas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es doctrinalmente un hereje? ¿Quién es un falso profeta? Y bla, y las redes arden y es una vergüenza, es un espectáculo dantesco y vergonzoso. Cómo nos despellejamos unos a otros, cómo competimos con celos, con envidias, con tanta basura y tanta vergüenza. ¿Sabes una cosa? Dios está como espectador viendo todo eso mientras llora y hay otro espectador que es el diablo que mira y ríe. No necesita demonios para que nos peleemos entre nosotros. Nuestra propia carnalidad nos lleva a todo eso. No entremos en eso. Asegúrate de tener pan para todos. Pan para todos. Pan para el travesti. Pan para el toxicómano. Pan para el mentiroso. Pan para el adúltero. Pan para el que lleva una doble vida. Pan para todos. Pan para el de Podemos. Pan para el del PSOE. Pan para el de Vox. Pan para todos. Lo demás, créeme, te aseguro que es secundario. Si quieres ser como el Señor, tienes que tener pan para todos. Y la última de las características, y ahora sí, para que veáis que termino, si puedes, pasa al piano, porfa. La última característica, el amor. Te dije, el Padre primero ama y todo lo demás es después. Él primero ama. ¿Sabes? Amar es una decisión. Y amar no es un sentimiento o algo que se reduce al ámbito interno. El amor se manifiesta externamente. En otras palabras, nosotros mostramos que amamos a las personas con hechos. Aquellos que estáis casados sabéis de lo que estoy hablando. Tú puedes decirle a tu esposa o a tu esposo 1000 veces te amo, te quiero, pero eso se tiene que traducir en acciones, en gestos, en manifestaciones externas. Ahí es donde se ve realmente. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a la gente. Y como no es un sentimiento, porque si tú el amor lo reduces al ámbito privado o al ámbito de lo íntimo, es fácil. ¿Sabes por qué? Porque nadie conoce tu interior, solamente el Señor. Pero Jesús nos enseñó que nuestro amor va a tener que ser algo visible, externo. Que el mundo pueda identificar que realmente no es un mero discurso, o un mero sentimiento, o un mero pensamiento, es una acción. ¿Cómo demuestra el Padre que ama al que ha regresado a casa? Devolviéndole todo. Devolviéndole todo. Devolviéndole la confianza. Le pone un anillo, le pone una ropa, le pone un calzado y ahora tú querías pan, pero vamos a matar el mejor cordero, vamos a hacer aquí una barbacoa, la vamos a pasar bien, vamos a hacer una súper fiesta. Y el otro se siente abrumado. ¿Y sabes por qué? Porque para mí el amor de Dios es lo más poderoso que hay. Es tan poderoso que es lo único que Dios te pide. El apóstol Pablo dijo, yo puedo hacer 1000 cosas, profetizar, dar vueltas, saltar, puedo predicar muy bien, puedo enseñar, puedo tener un super ministerio. Si no tengo amor, no sirve. Porque todo lo que yo voy a hacer por Dios, para Dios, tiene que estar basado en el amor. El amor es poderoso. ¿Y sabes por qué? Es la mejor herramienta que tenemos para este mundo. Tú no vas a llevar a la gente al Señor por lo bien que prediques, por lo elocuente que tú puedas ser. O no le vas a mostrar a la gente tus títulos académicos para que de pronto la gente va a decir, wow, sí, Dios existe. No, ni por tus buenos programas. Puedes tener todo eso. Créeme, hay gente que sin amor eso lo hace mucho mejor que nosotros. Pero cuando la gente identifica el verdadero amor de Dios, ese amor tiene el poder de desmantelar todo, de verdad. Mira, yo no entiendo muchas cosas. Mira, yo no puedo discutir de muchas cuestiones doctrinales y teológicas, pero yo solo sé que aquí me siento amado. Yo no entiendo todo lo que haces como evangélico, como predicador o lo que seas, pero sí que hay una cosa que sé distinguir, que me estás amando como nadie me ha amado. ¿Qué fue lo que te conquistó de Dios? Yo no sé qué fue contigo, pero a mí lo que me ha reventado siempre en mis peores momentos ha sido el amor de Dios. Como una persona que desde que nació se ha criado en los caminos del Señor, en el Evangelio,
Yo he escuchado discursos, reprimendas, predicaciones, congresos, eventos, me han sentado, me han dado charlas, nada de eso ha producido un cambio en mi vida. Como tus discursos y mis discursos no producen cambios en nadie. Pero cuando yo me encontré con el amor de Dios, en mi peor momento fui abrazado, fui amado, sin condiciones y sin prejuicios, sin reclamos, eso me cambió la vida. Y ante ese amor yo dije, ¿cómo yo no voy a responder? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios está esperando simplemente que respondas con amor. Y el mundo necesita ser amado, la gente necesita ser amada. La gente lo que necesita es ser amada, no necesita otra cosa. Ellos no necesitan un pastor elocuente, un ministro, un maestro, todo eso está bien. La gente necesita ser amada. Y en eso tenemos que parecernos a Dios, amar a la gente como Dios nos amó a nosotros. Por eso todo se reduce en ama a Dios con todo y a tu prójimo. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Entonces, si has recibido un amor inmerecido, has recibido de gracia, tienes que dar un amor que la gente no merece. Y eso no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides amar. Y ese amor se manifiesta con hechos, con acciones. No es un sentimiento. Yo sí, hey, te amo, te amo. No, ¿cómo yo sé que me estás amando? ¿Sabes? Todo el mundo me dice que me ama, todo el mundo me dice que me quiere. El mundo me dice, cualquier persona en una red social me puede escribir, oye, te amo. Pero eso no es un amor que se manifiesta en acciones. El amor va mucho más allá. Es algo sobrenatural. Es algo divino que demuestra a quién nosotros le pertenecemos, quién es nuestro Padre. Ese es nuestro sello. Ese es el común denominador que tenemos o que debemos tener todos, más allá de nuestros matices, de nuestras peculiaridades, de la diversidad que no supone una amenaza para nosotros. Pero hay un común denominador en todos, que es que amamos a la gente como el Padre nos amó. El amor es imprescindible si quieres servir al Señor, el amor a la gente. No ames más el ministerio que a la gente. No ames más tus dones que a la gente, que a las personas. Termino con esta idea, porque es el Día del Padre. La intención con la que el hijo regresaba a casa, ¿cuál era? Ser un jornalero, ser un trabajador. Voy a volver a casa para servir. El que estaba en la casa, que le dijo al padre, yo tantos años te he servido. Servicio, amo, servicio. Y llega un momento en la vida donde sabes que todo puede reducirse al ministerio, al servicio, a hacer. Y en esto es muy fácil caer. Te lo dice alguien que lleva tiempo sirviendo al Señor. Y mis años han sido años de una vorágine tremenda de trabajo. Y es muy fácil caer en la ocupación y en la inercia de la agenda llena y cosas por hacer y hacer. Y a veces cuando uno hace muchas cosas, como dice un buen amigo mío, el hacer mucho, pareciera ser que uno está buscando validación en lo que hace. A veces hacer muchas cosas puede mostrar incluso hasta debilidad de carácter. Él estaba interesado en que el padre vea que yo vengo a servir, soy un siervo. Oye, que te he servido tantos años. La postura de los dos hijos. Pero el padre lo que quería era un hijo. Dios está más interesado en tenerte como hijo que en todo lo que tú puedes hacer para Él. A Dios le importa más cómo tú estás que lo que tú puedes hacer, que cuántas cosas eres capaz de llevar, que qué notas puedes sacar, que cuántas iglesias puedes abrir o qué capacidad de trabajo tienes. Todo eso para Dios es irrelevante. Dios lo que quiere es un hijo. Yo he pecado, hazme como un jornalero. No me interesa que seas un pastor, un siervo. Yo estoy interesado en que tú seas mi hijo otra vez. En que tú seas mi hijo, que me conozcas. Que sepas que tienes un lugar donde siempre volver. Que no haya distancia entre nosotros. Yo estoy interesado en que seas mi hijo. De eso va esta historia. De ver a Dios diferente. Como un padre y nosotros. Saber ser hijos correctos. Vivir como hijos de manera correcta para parecernos a nuestro Padre.
que el mundo conozca a Dios a través de nosotros. Que el mundo pueda identificar al Padre a través de nosotros. Me fascina que Jesús, cuando se hizo carne, se hizo hombre, se hizo un ser humano y caminó entre los fariseos, entre la gente que conocía tanto a Dios y sabían tanto de Dios, caminó entre ellos y les reveló una visión del Padre completamente distinta a la que ellos conocían. Llamaba al Padre como nadie lo llamaba. Hablaba de Él como nadie hablaba. Y ellos pudieron ver un poquito cómo es el Padre cuando miraron al Hijo. ¿Qué visión el mundo va a tener de tu Padre a través de tu vida? De eso se trata esta historia. ¿Oramos? Y si nos ponemos de pie un momentito y cierras tus ojos, yo voy a hacer una oración muy sencilla, muy simple. Y le voy a pedir solamente al Señor que lo que hemos escuchado esta mañana, mira, si de todo lo que has oído esta mañana, interpretas que algo de lo que has oído a través de este torpe expositor viene de parte de Dios, mira, atrápalo, de verdad, quédate con eso. Pero que no se quede solamente en un concepto, en una mera idea. Oye, yo quiero invitarte a que lo incorpores a tu día a día. Esto te va a ayudar. Ahora, yo no te he hablado este mensaje desde un pedestal de éxito, ¿vale? Yo te hablo esto de compañero a compañero, de alguien que intenta servir al Señor de la mejor manera. Te he abierto mi corazón esta mañana. He tratado de compartirte principios que encuentro en la Biblia, que a mí me han ayudado a vivir como un mejor hijo. Y he intentado mostrarte qué rumbo estoy tratando de seguir yo para intentar parecerme a Dios. Esto te puede ayudar a la hora de servir al Señor. Otras características del ministerio, seguro que hay mucha gente en este lugar que te las va a enseñar. Estos son principios comunes para todos. Señor, gracias, porque yo sé que tú estás en este lugar, aunque no te podamos ver físicamente, yo sé que estás aquí. Este día se cumple tu palabra una vez más, un día más, Señor. Yo te doy muchas gracias por cada hijo y cada hija que están en este lugar, Señor. Gente que te ama, gente que un día te dijo sí, Señor. Padre, nosotros queremos ser como tú. No queremos vivir distantes a ti. No queremos perder nunca de vista el privilegio que tenemos de hacer lo que hacemos, de ser quienes somos, de que tú nos hayas escogido, de que nos hayas abierto tantas oportunidades y que nos cuides. Señor, no queremos que nuestro corazón se infecte con cosas que pueden condicionar nuestro servicio a ti como tú mereces que te sirvamos. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón y apartar todo aquello que puede ser un obstáculo para que tú nos uses. Queremos ser como tú. Queremos ser hombres y mujeres con un corazón en el que cabe todo el mundo, incluso los que nos han hecho daño, Señor. Que en nuestro corazón haya espacio para todos, porque nuestro deseo es ser como tú, parecernos a ti. Queremos ser hombres y mujeres que tengan pan para todo el que tiene hambre, Señor. Y sabemos que tú te entregaste como el pan de vida. Nosotros también queremos entregarnos por completo a la necesidad de las personas. Y ayúdanos, Señor, enséñanos con tu ejemplo a amar por encima de todo. Amar y no juzgar, Señor. Amar primero, Señor, de manera incondicional para parecernos a ti. Señor, yo te doy muchas gracias por cada persona que está en este lugar. Pido tu bendición sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus familias. Que este día tu presencia se deje sentir y se haga algo real y notorio conforme a la necesidad de cada uno. Señor, de la misma manera que tú diste pan al alma a ese hijo que regresaba, yo te pido que a lo largo del día de hoy, Señor, aquellos que necesitan pan en su alma puedan encontrar ese pan que restaura, que levanta, que fortalece, que anima y que impulsa a seguir adelante en sus vidas. Señor, gracias, Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.